Amados, bienvenidos a la séptima clase de epístolas pastorales, en que primero estamos viendo la primera epístola del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Ahora, algunos de ustedes saben que vivo en el campo, entonces estoy grabando esto en la tarde-noche y el ruido ese que escuchan de fondo son muchos grillos que están felices a todo dar ahí. Así que ese es el ruido. Hoy día vamos a seguir viendo los requisitos de los ancianos pastores. Continuando la clase pasada. Y vamos a continuar desde el requisito número 9. Ustedes saben que son, entre la epístola a Timoteo y la epístola a Tito, son 27 requisitos o características que debe tener un anciano pastor. Oremos para entregar esta clase al Señor y a su cuidado. Si pudieran cerrar sus ojos y damos gracias al Señor Jesucristo por su salvación. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, gracia, perdón de pecado. Gracias, Señor. Ponemos esta enseñanza en tu mano, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé entendimiento y revelación de su palabra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, continuando con los requisitos que deben tener, vamos a leer de Primera de Timoteo 3, del versículo 3 al 7. Que no sea dado al vino, en eso quedamos la última clase, ni amigo de peleas. Con eso comenzamos hoy día. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que no sea amigo de peleas. Lo cual puede ser literal. Como también entenderse que no sea contencioso, sino que exhiba las características de Jesús: mansedumbre y humildad. Podemos recordar Proverbios 20, versículo 3, que dice: honra es del hombre abandonar la contienda,
pero cualquier insensato se enreda en ella. Que no sea amigo de peleas. La 10ª característica: que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Pues como aparece en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Este es un requisito de la mayor relevancia, pues el anciano pastor es responsable ante el Señor como administrador de lo que le pertenece en su totalidad al Señor, y a quien va a rendir cuentas un día, como aparece en 2 Corintios 5:10. Cuando esté frente a Jesucristo en el tribunal Bema, que se llama, para recibir recompensa o pérdida. En vez de codicia, el siervo de Jesucristo debe exhibir contentamiento siempre con la provisión del Señor y un espíritu agradecido en todas circunstancias, recordando también el testimonio del apóstol Pablo, quien se contentaba ya fuera en la abundancia o en la escasez. Asimismo, el anciano pastor y los que sirvan en el equipo pastoral deben ser prudentes y transparentes con la iglesia y las autoridades que lo requieran, dispuestos siempre a exhibir la información pertinente al accionar de las finanzas de la iglesia, evitando tomar decisiones unilaterales, sino más bien buscando el consenso del consejo pastoral, informando a todos con transparencia y lealtad. Es un área de extremo cuidado en que es necesario mucha responsabilidad frente a Dios en el temor de Dios. Que lo que hagamos los pastores en el área de finanzas sea para la honra y gloria del Señor. Por otra parte, es necesario que todo aquel que es de la fe en Jesucristo debe confiar en Jesús como su proveedor, recordando sus enseñanzas. Y grandes promesas, como las que aparecen en Mateo 6. Leo del versículo 31 al 33. Mateo 6.
31 al 33. No os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana. Entonces está esto de la confianza plena en el Señor como nuestro protector, nuestro proveedor. Como iglesia, nosotros tenemos preciosos testimonios de la provisión de Dios para construir templos, colegios, una casa de retiro y un seminario, con historias asombrosas de las ocasiones en que Dios usó circunstancias muy adversas para transformarlas en grandes bendiciones. Los que están familiarizados con la increíble historia del orfanato e iglesia aquí en Haití, no pueden sino asombrarse y agradecer al Señor que ha provisto desde sus inicios esa obra y lo sigue haciendo fielmente hasta el día de hoy, usando a miles de personas que aportan para ese precioso ministerio que beneficia a tantos pequeños en Haití. Podemos testificar que Dios es nuestro proveedor mucho más allá de lo que nunca hayamos pensado o imaginado. Gracias, Señor. Jesucristo, nuestro proveedor. Sigamos con otra característica del episcopo, o sea, el anciano pastor, el que ve que la iglesia funcione, que cumpla su cometido. Otra característica que da la número 11, debe ser amable, que es algo de gran bendición, especialmente cuando llegan personas a una congregación con baja autoestima o que han sido abusadas, violentadas y que son muy sensibles al maltrato y al rechazo. Qué sanador es para ellos que sean recibidos con amabilidad, dulzura y respeto. El anciano pastor también, esto es la característica número 12, debe ser apacible. Esto también es de gran valor y tiene relación con mantener una disposición pacificadora
que puede incluir una permanente actitud incluyente, especialmente del necesitado. Es necesario que el pastor hable suave y edificante. Como debe tratarse a los miembros de la familia de Dios y al prójimo en general, con amabilidad. De ahí pasamos a la característica número 13. Dice, no avaro. Y claro, el que evita dar y darse a otros realmente no puede ser usado por Dios. Pues la avaricia es totalmente contraria al carácter y las maneras que evidenció el Señor y sus apóstoles. El Señor se dio plenamente hasta su propia vida. Del mismo modo, sus discípulos debemos exhibir un constante espíritu de generosidad, recordando las palabras de Jesús, que cita el apóstol Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, en una cita de algo que está hablando el apóstol Pablo y que dice, en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Un espíritu generoso es de gran bendición para la congregación. Característica 14. Que gobierne bien su casa. Claro, ahí está el testimonio primordial de su conducción en el bienestar y orden familiar, que muestra a los demás cuán efectivo es la manera en que administra el hogar en su rol de siervo, esposo, padre y maestro. Y ahí yo creo que es adecuado mencionar el testimonio que tiene el pastor principal de la iglesia, de las iglesias, la casa del Señor, el pastor Mauricio Verguño, que tiene un testimonio notable como siervo, como esposo, como padre y maestro. Realmente es un ejemplo para todos nosotros. Característica 15. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esta responsabilidad como padre y cabeza espiritual de la familia generalmente en la historia del cristianismo se ha aplicado con los hijos mientras estén en el hogar paterno, pues una vez que se independizan ya pasan a ser plenamente responsables de sus conductas
como personas independientes frente a Dios. Cuando abandonan el nido familiar, ya cesan de estar bajo el dominio y la potestad de sus progenitores y deben asumir plena responsabilidad de su caminar con el Señor. Muchos padres cristianos ven con gran tristeza que a veces sus hijos que dejaron el nido, pasado cierto tiempo, se enfrían en su amor al Señor y abandonan el camino de la fe en Cristo. En esas situaciones podemos recordar la promesa que aparece en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, que dice a los padres: instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Se han escrito muchos libros. Uno de los últimos que recuerdo sobre el tema de qué experiencia tienen los hijos de pastores en las congregaciones. El último libro que escribió un hijo de John Piper, el que fue pastor de muchos años de una congregación cerca de Chicago, y su hijo escribió qué es lo que es ser hijo de pastor, porque tienen presiones, requerimientos que a veces la misma gente de las congregaciones le hacen, que no son buenas. Y esa experiencia con la vida de iglesia a veces lleva a hijos de pastores a apartarse del camino. Pero está esta promesa de Proverbios 22, 6. Y yo creo que todos los que hemos tenido esa experiencia, nos tomamos de esas promesas y confiamos en el Señor de que por amor de su nombre esos hijos que se han apartado volverán al camino. Y dice la palabra: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En la característica número 16 dice que no sea un neófito, sea una persona nueva, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, no puede ser pastor o anciano alguien que sea nuevo en la fe. Si recordamos que la preparación del apóstol Pablo, desde su conversión en el camino de Damasco hasta que en Hechos 13 es enviado por el Espíritu Santo en su primer viaje misionero, ha sido preparado, probado, templado por 13 años. Entonces,
entendemos que un neófito que lleva pocos años está descalificado para asumir un pastorado, pues no tiene la experiencia con el Señor suficiente para poder guiar a otros. Y puede ser fácil presa del diablo alguien nuevo que se envanezca creyendo de que está en un cargo de responsabilidad por alguna característica personal, algún valor propio, y puede envanecerse a veces sin medida, y cae en la condenación del diablo, porque es gente que puede destruir muchas vidas, puede dañar la obra. La soberbia, la vanidad, el orgullo, son cosas absolutamente en contra del carácter de Jesucristo y por tanto en contra del carácter de un anciano pastor que sirve al Señor. En el número 17 dice que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que el anciano pastor debe conducirse con amor al prójimo, con humildad, mansedumbre, prudencia, con amabilidad para con todos. Y entonces habrá un buen testimonio para que los de afuera se abran a escuchar el Evangelio. Eso sí, por otra parte, como le sucedió al apóstol Pablo y a los demás apóstoles, dentro y fuera de la iglesia se encontrarán con personas que resisten el Evangelio, que critican negativamente a sus ministros. Y como ha ocurrido a través de los siglos, responden al acercamiento que pueda tener alguien con el Evangelio, responden con calumnias, durezas, persecuciones, con mucha injusticia. Muchas veces se cumple la escritura que aparece en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 13, que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y eso es parte del caminar con el Señor. Si ustedes ven, todos los apóstoles murieron martirizados. Al apóstol Juan, que es el único que murió en forma natural, igual lo torturaron. Y la historia relata de que, siendo anciano, antes de la isla de Patmos, lo metieron en una olla con aceite hirviendo y por milagro no se quemó.
Pero estos padecerán persecución muchas veces. Es realidad. Aun cuando el siervo de Dios cumpla todos estos requisitos, puede recordar que Jesucristo, siendo Hijo de Dios, sin pecado en él, siendo el hombre perfecto, fue crucificado. Los siervos de Dios debemos seguir el modelo que dejó nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así lo hicieron los apóstoles y así debemos hacerlo todos nosotros. Que el Señor los bendiga. Seguimos la próxima semana. Amén.